En este video dibujaré a Penta, el cero miedo, en 3 estilos diferentes de caricaturas, para poder mostrar mi procedimiento con un poco más de detenimiento. El primer estilo del video es el de una caricatura que me gustaba mucho cuando era pequeño, Mucha Lucha, y queda perfecto con Penta pues él es un luchador, como casi todos los personajes de esta serie. En este estilo hay muchas líneas curvas y los elementos no son tan simétricos, por lo que preferí dibujar este Penta a mano con lápiz y papel. Las piernas de los personajes adultos suelen tener proporciones más realistas, con la excepción de que sus pies son bastante pequeños. Obviamente decidí hacerle un cuerpo muy fornido a esta versión del luchador. Traté de conservar una buena cantidad de detalles de su atuendo, sin complicar demasiado el traje en este estilo. Para su rostro obviamente incluí su máscara, y lo dibujé con la boca abierta y mostrando la lengua como lo suele hacer este luchador. La boca de varios de los personajes se salía ligeramente de sus cabezas, por lo que también incluí este curioso detalle en esta versión de Penta. Antes de darle color realicé algunas correcciones en el dibujo e hice la línea del trazo un poco más delgada. Para el color de este dibujo utilicé tonos sólidos sin sombras ni brillos, por lo que no hubo mayor complicación. Los tonos de la piel y la boca los tomé directamente de personajes de Mucha Lucha. Agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. El segundo estilo del video es el de la divertida caricatura El Tigre, las aventuras de Manny Rivera. Esta caricatura fue creada por el mexicano Jorge Gutiérrez, que también dirigió la película El Libro de la Vida, por lo que el estilo de los dibujos es muy similar. Me basé principalmente en el personaje de White Pantera, pues es un personaje adulto y creo que es el que tiene la complexión más similar a Penta. El padre de Manny también tiene una máscara de luchador que pude tomar como referencia, aunque la máscara de Penta tiene muchas diferencias y aspectos únicos. Este estilo tiene líneas muy limpias que requerían hacerlo en la computadora para obtener un resultado prolijo. Recuerda que si te gustaría ver más videos como este debes apoyar mucho dejando tu like y compartiéndolo. Los personajes suelen tener formas poco realistas en su cuerpo, con torsos muy grandes comparados con sus piernas pequeñas, por lo que esta versión de Penta tendrá un cuerpo muy amplio. En esta caricatura algunos elementos tienen el clásico contorno negro de otros programas, pero también hay partes que no tienen ningún tipo de contorno o un contorno de color. En esta caricatura los personajes suelen tener bastante detalle en sus atuendos, y la ropa de Penta es bastante llamativa y compleja, por lo que encajó perfectamente en este estilo. Como saben, agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. El tercer estilo que escogí es el de KND, los chicos del barrio. En esta caricatura batallé para encontrar personajes adultos y musculosos que pudiera usar de referencia para dibujar a Penta, así que tuve que improvisar bastante. La forma general del cuerpo la basé en la del villano Padre, pues tiene una complexión esbelta que no desentona tanto con la de un luchador,
Aún así, el resultado tendrá piernas y brazos más delgados que los dos anteriores. Hola, aprovecho este momento para presentarme. Si es la primera vez que ves mi canal, yo soy Insomniac y subo contenido cada miércoles y sábado, así que no olvides suscribirte al canal. En esta caricatura, una gran cantidad de los personajes importantes tiene un rostro con forma ovalada, y decidí que esta versión de Penta también lo tendría así, adecuando la forma de su máscara para adaptarse a este nuevo tipo de rostro. Antes de darle color, realicé algunas correcciones en el dibujo, e hice la línea del trazo más delgada. Para el color de este dibujo utilicé tonos sólidos sin sombras ni brillos, por lo que no hubo mayor complicación. Los tonos de la piel y la boca nuevamente los tomé directamente de personajes de la caricatura. Y como ya saben, agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. ¿Cuál de los estilos del video fue su favorito? El mío fue el de El Tigre. Hoy en los fanarts le mando un saludo a Noé Méndez Basaldúa, que me mandó su dibujo de algunos personajes de los Mitchell contra las máquinas al estilo de The Loud House. Quedaron muy bien. También a Matías Linares, que creó a Juan Carlos Bodoque en el estilo de Gravity Falls. Muy bonito. De igual forma a Milan Alberto Quintana, que hizo a los Oddbots como villanos de Miraculous Ladybug. Bastante creativo. Y finalmente a Bautis Luna, que dibujó a su propio personaje al estilo Sprunky. Muy buen resultado. Recuerda que si quieres que tus creaciones o dibujos aparezcan al final del próximo video, puedes mandármelas al correo que aparece en pantalla. Le mando un saludo especial a los miembros del canal que apoyan de forma extraordinaria mis videos. Si tú quieres hacerte miembro del canal, puedes hacerlo desde el botón unirse que aparece abajo del video para obtener muchos beneficios adicionales. De igual forma me pueden seguir en mis redes sociales como Instagram, donde subo contenido adicional. Muchas gracias por ver el video, yo fui Insomniac, ¡hasta pronto! Adiós. Hasta la siguiente.